Dios no está enviando a nadie al infierno. El hombre que vive atado a Satanás, que no ha entregado su vida a Jesucristo, ya está. No es que Dios lo va a enviar, sino que ya está en camino hacia la condenación del infierno. Ya va. El amor del Padre consiste, el impacto que Jesucristo tuvo y tiene en la vida del ser humano consiste en que Él envió a su Hijo al mundo para sacar de condenación al mundo. Alguien dele gloria a Dios por eso. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente que nos sigue por redes sociales? Dios los bendiga. Los bendecimos en Cristo. Gracias por estar siempre pendientes de esta iglesia y de este ministerio. El mensaje de hoy se llama la influencia de Jesús en el mundo. Nadie, absolutamente nadie, ha tenido un impacto como el que Jesús ha tenido en toda la humanidad. Nadie. Ningún otro personaje, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, nadie ha impactado el mundo en la manera en que Jesús lo ha hecho. Hoy Jesús tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Hoy domingo, alrededor del mundo, millones y millones de personas nos congregamos para cantar, para adorar, para traer ofrendas. Se le han escrito libros, se han escrito canciones, se han escrito obras de arte. Son tantas las áreas de la vida del ser humano que Jesús ha tocado. Pero lo más importante para nosotros hoy es que Él ha impactado nuestra vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está contento porque Jesús llegó a su vida? ¿Alguien está contento? Levante su mano. Si usted está contento, decir: Jesús llegó a mi casa, llegó a mi familia, la transformó, soy una nueva persona. Y si tú no conoces a Jesús, si tu vida no le pertenece a Él, entonces conócelo hoy. Ven al Señor Jesús, entrégale tu corazón. Porque así como la humanidad entera ha sido impactada por el poderoso nombre de Jesucristo, así tu vida también va a ser impactada. ¿Alguien dice amén a eso? La Escritura nos dice, vaya conmigo por favor, vaya conmigo a la Biblia. Vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Escritura, Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vea verso 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo entero ha sido impactado por esto que dice Juan 3:16. Primero, el amor del Padre. Nos habla de la dimensión del amor de Dios, que dice de tal manera, es decir, en ese nivel de extensión Dios amó al mundo. Por eso hoy Jesucristo es predicado alrededor de las naciones, en diferentes culturas, idiomas, en diferentes países, en diferentes sociedades, gente rica, gente pobre. Jesucristo está siendo predicado aún en los países donde está prohibida la predicación del evangelio. Jesucristo está siendo predicado. Arabia Saudita, países musulmanes,
Ahí está siendo predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor del Padre amó al mundo. Y el mundo ha recibido un impacto poderoso del amor del Padre a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Diga conmigo, Dios dio. Dios es el más grande dador de la historia de la humanidad. Hay gente que se queja de cuando se trata de dar. Ya van a empezar a pedir, y esto. Y luego los medios de comunicación resaltan, ¿verdad? Las redes sociales, el YouTube y Facebook, y resaltan los malos manejos que algunos han tenido, ¿verdad? Del dinero en ministerios y en iglesias. Pero la verdad es que mucha gente no ha entendido que el principio de dar proviene de Dios, y que Dios dio a su Hijo, y que cuando Dios dio a su Hijo al mundo, dice la Escritura, lo dio para que el mundo sea salvo. En otras palabras, nos dio el evangelio, y la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Eso quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas. Entonces Dios trajo buenas nuevas, y esas buenas nuevas han impactado vidas, naciones, culturas y muchas otras cosas que yo le voy a ir explicando alrededor de este mensaje. Pero déjeme nada más terminar de explicar esta cita bíblica. Dice, para que el mundo tenga vida eterna. Entonces, la bendición de Dios, como vamos a ver más adelante en la palabra cementerio, la palabra griega koimitron, habla de resurrección, habla de el lugar donde se sepultan los cuerpos con la esperanza de una resurrección. Entonces Jesucristo no solamente vino a impactar la parte terrenal, sino también vino a impactar la parte eternal del ser humano. Y dice, para que tengan vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo sé que los testigos de Jehová dicen que como un Dios de amor, de misericordia, va a enviar a la gente al infierno. Dios no va a enviar a nadie al infierno. La gente ya está en condenación de infierno. Dios no está enviando a nadie al infierno. El hombre que vive atado a Satanás, que no ha entregado su vida a Jesucristo, ya está. No es que Dios lo va a enviar, sino que ya está en camino hacia la condenación del infierno. Ya va. El amor del Padre consiste, el impacto que Jesucristo tuvo y tiene en la vida del ser humano consiste en que Él envió a su Hijo al mundo para sacar de condenación al mundo. Alguien dele gloria a Dios por eso. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para sacar al mundo de la condenación. Eso es completamente diferente. Y cualquiera que diga, y cualquiera que piense que Dios va a enviar a la gente al infierno porque es malo, no. La gente ya va en dirección al infierno porque está muerto. Así lo dice la Escritura, muerto en sus delitos y pecados. Toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, la Biblia lo declara muerto en delitos y pecados, y lo declara automáticamente en condenación eterna. Pero no se preocupe, porque Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese, dígalo fuerte, para que el mundo fuese salvo. Entonces Jesucristo, al nacer en el tiempo de Navidad, estaba abriendo una puerta de salvación al ser humano. Usted y yo nos gustan los arbolitos. ¿Le gusta el arbolito? Está bonito. ¿Se mira bonito el otro que está en la entrada? Sí, decorado bonito. Las hermanas, ¿por qué no les da un aplauso, por favor? ¿Verdad?
Pero no es el arbolito, no son las luces, no son los regalos, no es el pavo, no es la pierna. Déjeme le despierto el hambre un poquito. No es la pierna, no son los tamalitos, no son los romeritos, no es la capirotada. Algunos no saben lo que es la capirotada. Levanten la mano los que saben lo que es la capirotada. Hola de mexicanos, ¿verdad? Sí, no es la capirotada, no son el recalentado, no es la noche en la que se comparte con la familia, lo que se celebra en Navidad. Lo que se celebra es que Jesucristo vino a impactar el mundo con salvación. Alguien dele gloria a Él. Vino a impactar al mundo con salvación. Lo que estaba perdido, lo que estaba condenado, lo que iba rumbo al infierno, Él vino a cambiar el destino eterno de nuestras almas con su nacimiento. Es mucho más que un bebé tierno en un pesebre. Es mucho más. Es muchísimo más que mirarlo rodeado de animalitos y tener un nacimiento con los magos del oriente que fueron a visitarlo. Es mucho más que eso. Es el Salvador del mundo. Yo me gozo con esa palabra, porque quien fue y se asomó al pesebre miraba nada más un bebito, ¿verdad? ¿Y cómo se tratan los bebés? ¿Cómo trata usted los bebitos? Ay, chiquito. Yo soy poco ridículo. Y yo hasta a mis perritos les hablo como bebé. Les digo, chiquita, gordita, gordita. Así, un bebé causa esa ternura. Un bebé causa, Isaías capítulo 9 que leímos ahorita, nos habla de un bebé, pero era más que un bebé. Era el Salvador del mundo. Y ese Salvador del mundo ha impactado a millones de personas alrededor del globo terráqueo. Impactó a personas hace 1000 años, 1500 años, 1800 años hacia atrás. Los transformó, los renovó, los cambió. Sigue cambiando vidas hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque es el principio, es el fin, es el alfa, es la omega. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. No es nada más un pesebre, un bebé, no es nada más un mesón así rodeado de animalitos. Es el Salvador del mundo que vino a revolucionar el mundo. Jesús causó un impacto no solamente en lo eterno, sino también en lo terrenal. Hoy el nombre de Jesús es escuchado alrededor de cientos de países. Millones de personas alrededor del mundo han escuchado del nombre de Jesucristo. Jesucristo ha influenciado a los artistas. ¿Cuántos han visto aquella escena de la Santa Cena? Por ahí está, a ver si la puedes poner, por favor. Jesús ha tenido una influencia en el arte, en la música, en la cultura. Esa famosa pintura de Leonardo da Vinci de los años 1495 le ha dado vuelta alrededor del mundo. Jesús ha impactado la vida de los artistas, de los ingenieros, arquitectos. ¿Quién no conoce el Cristo, o quién no ha visto, al menos en fotografía o en televisión, el Cristo de Sao Paulo, Brasil? ¿Quién no lo ha visto? Sale en los noticieros, sale en los periódicos, en las revistas, fotografías. ¿Quién no ha visto el Cristo de Sao Paulo, Brasil? Tiene desde la base hasta arriba, tiene 38 metros. Estamos hablando de más de 100 pies de altura. ¿Por qué? Porque Jesús llegó, impactó todas las esferas del ser humano. Él ha influenciado, Él ha impactado la vida del arquitecto, de los ingenieros que participaron ahí, aquellos que lo construyeron, lo inauguraron en el año de 1931, Leonardo da Vinci, la otra fotografía anterior en los años 1400. Y usted va a encontrar la historia de Jesús contada a través de ruinas, a través de canciones, a través de artistas. Usted lo va a encontrar en iglesias medievales, lo va a encontrar. Por eso la escritura dice que las piedras hablarán. Hoy muchas piedras hablan de lo que Jesucristo es. Alguien da gloria al Señor.
Usted va a encontrar cruces de Jesús dibujadas en féretros del año 100, de los años 200, 300, 400. Usted va a encontrar las huellas de Jesús en todos lados donde usted vaya. En la música, ¿pusiste la canción por ahí, Mauricio? No, la obra musical más famosa y reconocida del mundo, que se llama El Mesías, de George Frederick Handel, o más conocida como el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Inspirada en el corazón de un hombre, y le pone por nombre a esa pieza musical, le pone El Mesías. Porque Jesús ha tocado el corazón de cientos, de miles, de millones de músicos. Me gusta imaginarme a Marcos Witt al lado de su piano escribiendo una canción que dice: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. A Jesús Adrián Romero. Me gusta pensar en aquellos hombres que, impactados, influenciados e inspirados por la persona de Jesucristo, componen canciones que han tocado nuestras vidas, que llenan nuestros lugares de adoración con música, con notas musicales que nos levantan el ánimo, que nos invitan a adorar al Señor Jesús. Cientos, miles de canciones, de piezas musicales. Noche de paz, cante conmigo. Noche de amor, todo duerme en derredor. ¿Quién no habrá escuchado esa canción? Alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a inspirar a un hombre a escribir una canción que le ha dado vuelta a todas las iglesias, a todos los hogares. En mi casa tenemos una costumbre, y es parte de nuestra tradición familiar. Cuando vamos a poner el arbolito de Navidad y empezar a decorar, nos ponemos como familia y empezamos a armarlo, y lo primero que vamos a hacer es poner música de Navidad, Noche de Paz. Vamos a poner, y nos gusta empezar a armar el arbolito, y tan latoso que es, pero verdad, lo disfruta uno, verdad, armando el arbolito y todo eso, y las luces. Fíjese que ahora que me puse a armar el arbolito de la casa, no le funcionaron algunas luces. 5 horas me tomó arreglarle las luces. Nomás porque soy bien codo, si no iba y compraba otro, pero dije, lo arreglo porque lo arreglo. Y sí, pero en medio de eso nos rodeaba la música, nos rodeaba un ambiente, nos rodea un ambiente lindo, cantando Noche de Paz, o esa otra canción: al mundo paz nació Jesús, nació el Salvador, y a las naciones. ¿Sí? Qué lindo. Corazones inspirados. Se puede imaginar al compositor de esas canciones detrás de un piano, de una guitarra, con unas notas, con un papel, con un lápiz, pensando en la noche de Navidad, en la noche en que Jesús estaba haciendo su entrada triunfal al mundo, en un pesebre, en un lugar sencillo, pero que iba a empezar a impactar y a tocar la vida de millones de personas. Valores morales, los valores morales comúnmente aceptados en diferentes culturas, idiomas. ¿Quién no conoce los 10 mandamientos? ¿Quién en el mundo cristiano? Entendemos que hay muchas personas que todavía no conocen, pero ¿quién de los que del mundo cristiano no sabe de los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. ¿Quién no los conoce? Son valores que la sociedad ha adoptado como de ellos por la influencia. Jesús endorsó, Jesús adoptó, Jesús habló de esos valores, Jesús habló de esos mandamientos. Vivimos en un mundo que respira todos los días al Señor Jesucristo. La gente no se da cuenta, pero en su casa hay principios que Él enseñó. Los padres, cristianos o no se dan cuenta, pero le están enseñando a sus hijos una vida cristiana y moral que Jesús enseñó hace 2000 años. Alguien da gloria al Señor por eso. Es la influencia que Jesús ha tenido sobre nosotros. El calendario gregoriano que nosotros hoy tenemos tiene como base a Jesucristo. Antes y después de Cristo, la historia se partió solamente por el nacimiento de un niño.
Solamente porque Él nació ahí en Belén, en ese pesebre rodeado de animalitos, nadie le hizo una fiesta, no hubo pompa, no hubo nada majestuoso alrededor de Él. Pero el Rey del cielo estaba naciendo ahí en Belén, en un lugar, partiendo a la humanidad en dos. Así como Él viene y divide tu vida en dos, antes de que conocías a Cristo y ahora que lo conoces. Alguien da gloria al Señor por eso. Él llega y transforma tu futuro, tu historia. Cuando miras hacia atrás te vas a dar cuenta que tu vida era antes de Cristo. Antes de Cristo. Tú nunca debes decir antes de venir a Templo Sinaí. Templo Sinaí no hizo nada por ti, Jesucristo sí. Tú no debes de jamás decir antes de cambiarme de religión. Tú no te cambiaste de religión, cambiaste de vida. Y esa vida te la cambió Jesucristo. Esa historia la cambió Jesucristo. Y vino Jesús, vino y marcó el calendario. ¿Y qué decir de la oración? ¿Cuántos no conocen el Padre Nuestro? Vamos, dígalo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién no conoce esa oración? Y Jesucristo les está hablando a los discípulos y los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando oren no usen vanas repeticiones como los hipócritas. Jesús les dice: no usen vanas repeticiones. Cuando tú ores, ve, dice, enciérrate en el aposento, ve al lugar secreto y ahí ora al Padre. Y lo que ores al Padre en secreto, Él te lo recompensará en público. ¿Y quién no ha orado el Padre Nuestro? ¿Quién no se ha encerrado en el cuarto de su habitación o en la sala de su casa o en el carro de su casa a orar la oración que Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Sabe? Cuando yo quiero transformar el ambiente que me rodea, yo oro el Padre Nuestro. Hay muchos cristianos que piensan que eso es una tradición de la Iglesia Católica. Esa no es una tradición de la Iglesia Católica. Esa es palabra de Dios. Mateo capítulo 6 verso 9 en adelante. Ahí está el Padre Nuestro. Ahí está el Padre Nuestro. Recítalo en tu casa, enséñalo a tus hijos. Mientras vas a comer, ora el Padre Nuestro, porque esa oración Jesús nos la enseñó. Y cuando tú oras esa oración, el ambiente espiritual se transforma. ¿Qué decir de la adoración? Millones de creyentes de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, culturas, lenguajes, costumbres, adoran al Señor. Se levantan cánticos, se levantan alabanzas, se levantan manos, gente danzando en las iglesias. Como aquella viejita en Chihuahua que me decía: hermano Jonathan, en el servicio nomás usted y yo danzamos. Dijo: pero como usted es más joven que yo, usted danza para arriba. Yo no puedo, yo danzo para abajo. Digo, le hago así, dijo. La adoración transforma vidas. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia derrotado, fracasado, enojado, triste? ¿Cuántas veces has venido con las alas quebradas a la iglesia y empieza la música, empieza la alabanza y se empieza a llenar este lugar de adoración y te levanta tu estado de ánimo y se te olvida de repente que te peleaste con el viejo y ya tienes las manos levantadas adorando al Señor? Porque a través de la adoración y a través de la música Dios transforma nuestro estado de ánimo, porque estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La adoración llena las casas también, llena los hogares. Me encanta porque de repente hay gente que me manda videos que van manejando en su carro escuchando las canciones de mi CD y me lo mandan y me dicen: mira, pastor, lo que voy escuchando en la carretera. Y que un canto de alabanza llene tu carro mientras vas al trabajo, eso es maravilloso. Esa adoración es el impacto de Jesús en tu vida. Podrías ir escuchando a Paquita, la del barrio, con la rata de dos patas, ¿verdad? Pero vas escuchando una canción que exalta y levanta el nombre de Jesucristo.
Podrías ir escuchando la piedra en el camino, que sigue siendo el rey. Podrías ir cantando, ¿verdad?, que en Guanajuato la vida no vale nada. O podrías ir cantando, en el peor de los casos, América. No. Sí. Pero no. Porque cuando Jesús llegó a nuestra vida, transforma eso también. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia cristiana por primera vez y no hallaban qué hacer? Es decir, oye, levante la mano, y usted decía, ¿por qué? ¿Quién nos va a saltar o qué? ¿Verdad? O que llegase a una iglesia cristiana y se te hacía todo raro. Es que raro. Aplauden, y venías de una iglesia donde todas se oían hasta las moscas pasar. Y aquí oyes gente diciendo gloria a Dios, aleluya, y los ves danzando y los ves brincando, y te sentías raro al principio, y ahora estás igual de loco que nosotros. Yo recuerdo una hermana recién llegaba aquí a la iglesia, me dijo, pastor, yo nunca levanto las manos en la iglesia, nunca las voy a levantar, a mí se me hace raro. Pues dije, no las levantes si no quiere. Ahora volteo para atrás, no les voy a decir quién es, pero siempre tiene las manos levantadas adorando al Señor así. Porque la adoración llega y transforma las vidas. Maravilloso. ¿Sabes qué dice la Escritura? ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros contento? Cante alabanzas. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, aunque no lo digan, ¿verdad?, y no lo pongan en Facebook, en su casa ponen música cristiana y cuando menos piensan están danzando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar la adoración. Hay gente que dice la música es del diablo. No, el diablo no la compuso Dios. El diablo la cambió, la pervirtió, la torció, pero la música es de Dios. La Biblia dice que los ángeles adoran al Señor día y noche. Hay gente que dice a la iglesia, no, a mí no me gusta adorar, estar serio ahí, porque así soy yo. No vaya a ir al cielo porque no la va a hacer. Si a usted no le gusta adorar a Dios, no se le ocurra ir al cielo. Porque allá los ángeles de Cristo le adoran día y noche. Mejor quédese por acá. Si no le gusta la adoración, quédese por acá. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que en el cielo va a haber mariachi, va a haber acordeones, va a haber una batería. Dice Carlos que qué bueno. Tremendo. Millones de personas cantan, adoran. Organizaciones sociales se han formado por causa de Jesús. Compasión Internacional, Visión Mundial, Samaritan Purse. Decenas, cientos, miles de organizaciones sin fines de lucro se han formado por la fe que Jesucristo nos ha dado, por aquel mensaje poderoso de Jesús que dice: dejar a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cientos de organizaciones se han fundado por aquella escritura que dice: me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber. Cientos de organizaciones se han fundado porque Jesucristo dijo que la verdadera religión es visitar a la viuda, es dar de comer al hambriento. Ese es el impacto que Jesús ha tenido en la humanidad y en nosotros. Jesús ha impactado políticos, desde Poncio Pilato, que cuando lo estaba entrevistando, Jesús le habla de la verdad y Poncio Pilato voltea y le dice: ¿qué es verdad? Jesús hablando con uno de los más altos políticos de su tiempo en ese momento y impactando la vida de la política. Que hablar de Constantino, que mientras estaba en una gran pelea y estaba a punto de ser derrotado y estaba en su momento más culminante para perder aquella batalla, de pronto mira en el cielo
una marca, una estrella de una cruz, y alguien le dice, pelea y gana en nombre de esta cruz, y gana y pelea la batalla, y después nombra el cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano. ¿Quién puede olvidar el impacto que Jesús ha tenido en la vida de grandes políticos, los reyes de Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y ya les dije ahorita, el mismo presidente Donald Trump grabando un video mencionando al profeta Isaías y diciendo que el gobierno estará sobre sus hombros? Cientos, miles, millones de políticos impactados por ese mismo Jesús que nació en un pesebre. Leyes. Muchas de las leyes de muchos países tienen el sello, la marca de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo el impacto que Jesús ha tenido alrededor de nosotros. La educación, cientos de universidades han sido fundadas por cristianos influenciados por la persona de Jesucristo. Cientos, miles, millones de personas han estudiado en universidades cristianas, tocados, influenciados por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y por su nacimiento en Belén. El que quiera negar a Jesucristo, buena suerte, porque Él es real. Él es real. En la escritura religiosa, además de la Biblia, millones y millones de libros cristianos de familia, de matrimonio, millones y millones de libros, millones de páginas escritas, leídas a lo largo de los años, de los siglos, acerca de la persona de Jesucristo. También en el mundo secular, investigadores, historiadores lo mencionan los libros de historia, ya sea para negarlo o para confirmarlo o para atacarlo, porque el ateo, hasta para ser ateo, necesita a Dios. Hasta para negarlo lo necesita. Hasta para el que se atreva a negar a Jesucristo necesita mencionar el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pobres los ateos, ni en sus más grandes, ¿verdad?, discursos pueden prescindir de la palabra de Dios. Ni en sus más grandes libros, ni en sus más atendidas conferencias pueden negar que toda su conferencia, su ideología, su pensamiento y todo lo que dicen tienen que referirse a Él para decir que no es Él. Miles y millones de libros seculares han sido influenciados, para bien o para mal, por el nombre y por la persona de Jesús. Y en la vida después de la muerte, ¿qué diremos? La palabra cementerio es una palabra griega, koimitron. Koimo quiere decir dormir y terión quiere decir lugar. En otras palabras, es un lugar de dormir. Y usted dice, no, ahí no se duerme. Bueno, el que está en un cementerio, lo que está esperando es lo que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. Gente que le tiene miedo a pasar por los cementerios, yo no. No, a mí no me da miedo pasar por los cementerios. Nunca paso, pero no me da miedo. ¿Ya? Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Los muertos no tienen nada. ¿Qué le van a hacer a uno? No le hace nada. Están bien muertos. Pero muertos. Pero todos ellos están esperando una resurrección. Dice la escritura que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación eterna. Pero fue Jesús el que abrió el vientre de la muerte para dar a luz la vida eterna. Por eso Él dijo que Él tenía las llaves. Las llaves. Por eso dice la escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque Jesucristo le quitó el poder a la muerte
para darnos la esperanza de vida eterna. Nadie nos queremos morir, ¿o sí? Pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué le tienes miedo? Por eso que la Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El miedo a la muerte pasó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, cuando tú lo abrazas, cuando tú le entregas tu corazón y Él es tu Salvador y el dueño y Señor de tu vida, Él dice que Él escribe tu nombre en el libro de la vida, y Él dice que nadie te arrebatará de su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aún los cementerios, el lugar más temido para nosotros, porque nadie queremos ir ahí, aún en los cementerios nos habla de nuestro Señor Jesucristo. La próxima vez que pases por ahí, digan: ¿cuántos de ahí se van a levantar el día que Jesucristo venga? ¿Sabes qué dice la Escritura? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te puedes imaginar abrir las tumbas, que se abran las tumbas y los huesitos ya calcinados, el polvito así empezarse a formar otra vez en huesos, como dice la Escritura? Le dijo al profeta: háblale a los huesos y esos huesos vivirán. Y dice que los huesos empezaron a juntar, hueso con hueso, coyuntura con coyuntura. Así van a salir de la tumba el polvito ya. Los gusanos nomás le van a hacer así, mira. Porque aún cuando pasas por un cementerio, aún ahí en lo que el mundo llama tristeza y dolor, ahí está el sello y la marca de nuestro Señor Jesucristo. No era nada más un pesebre, era un hombre que vino a transformar toda la humanidad. Pero no solamente vino a transformar la historia de artistas, de compositores, de músicos, de arquitectos, no. También vino a transformar la vida de individuos, personas que cuando Jesús llegó a su vida fueron transformadas para siempre. Pedro era un hombre arrebatado, impulsivo, violento, agresivo. Cuando Jesús llegó a su vida, Jesús le habló a Pedro y le dijo: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Dice la Biblia que le dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un maestro, otros dicen que eres un profeta. Pedro, ¿quién dices tú que soy? Y viene Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que acabas de decir edificaré mi iglesia. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, la transformó de lado a lado. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a la vida de un hombre. Pablo, un hombre religioso, camino a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco. Y dice la Escritura que a mediodía se le apareció una luz más poderosa que él, que lo tumbó. Algunos piensan que era caballo, lo que fuera, lo tumbó al piso. Y en ese momento dice la Escritura que Pablo declaró y dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Y Pablo vino a hacer una pregunta que transformó su vida para siempre. Y esta pregunta puede transformar tu vida también. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando tú le dices a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Tu vida va a ser transformada, va a cambiar. El emperador Constantino, después de que vio aquella marca en el cielo, ganó aquella gran batalla. Los historiadores dicen que al final de su vida se bautizó para ser un cristiano. Jesús llegó y transformó y cambió la vida de un hombre tan perverso, tan malvado, como podía llegar a ser un emperador romano. Martín Lutero, en los años 1500, un sacerdote de la Iglesia Católica, un monje que tenía toda la formación religiosa, que conocía todas las tradiciones de su iglesia, que conocía todos los reglamentos de su iglesia, un día le entregó su vida a Jesucristo. Fue transformado por la cita bíblica que habla de la fe. Por la fe el justo vivirá.
Y Jesús vino a la vida de Martín Lutero y transformó su vida para siempre. Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, también un hombre que era religioso, un hombre que conocía las tradiciones de su iglesia, pero que un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Dice la historia que un día llegó a un servicio religioso, a una iglesia donde había un estudio bíblico, y cuando él escuchó una parte de ese estudio bíblico, después de ya ser sacerdote, ya era un hombre religioso, entonces ahí se encontró con Jesucristo y transformó su vida. Déjenme les platico otro hombre más sencillo que todos ellos. Se llama Jonathan López, Matachic, Chihuahua, hijo de una familia cristiana, que a los 12 años en un campamento en Teseachic, en el estado de Chihuahua, pasó al altar quebrantado, llorando delante de los pies de Jesucristo, diciéndole que le entregaba su vida y su corazón para servirle el resto de su vida. Alfonso Negrete, quien antes de conocer a Cristo vagaba por las calles como un homeless, atado a las drogas y al alcoholismo, pero cuando Jesucristo llegó a su vida, la transformó y ahora está sentado ahí en la segunda fila, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vicky Negrete, que vio su vida transformada por el poderoso nombre de Jesucristo, que cuando Jesús llegó a su casa le dio vuelta a su vida para transformarla en una nueva mujer. María Estrada, rescatada por la mano de Dios y renovada, que le fue quitado de su cuerpo el vicio del tabaquismo, y Jesucristo llegó a su vida para transformarla. ¿No es cierto, hermana María? Brenda Maciel, una jovencita que mirando la obra de Passion Play fue atraída por el amor de Jesús y ahora es su fuente de adoración y espiritual y canta con nosotros aquí en el grupo de alabanza. Doris Contreras, que a través de Jesús ha podido vivir una vida completamente diferente y apasionada con Cristo Jesús al lado de su esposo Javier. Y yo puedo contar la historia de cada uno de ustedes por nombre y ver cómo cuando Jesús llegó a su vida fue transformada, fue renovada, fue traída a un nuevo tiempo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y quisiera contar la historia de todos y cada uno de nosotros acá, pero no nos bastaría el resto del día. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Yo no sé si tú conoces a Jesús o no. Yo no sé cuál es el nivel de influencia que Él ha tenido en tu vida o que tú le has permitido tener en tu vida. Yo no sé. No lo sé hasta dónde. Jesús realmente ha impactado tu vida como ha impactado la mía. Y ha impactado la de Javier, la de Doris, la de Ponchito, la de Vicky, la de María, la de Brenda, la de Carlos, la de Yuli, la de Miguel, la de Angélica, la de cada uno de nosotros. Pero si Jesús no ha impactado tu vida a un punto de transformación, tú necesitas a Jesús hoy. Si te gusta venir a la iglesia pero no conoces a Jesús, tú lo necesitas hoy. Tú necesitas que Él toque y que Él impacte tu corazón de la manera que impactó y tocó el corazón de Constantino, de Martín Lutero, de Juan Wesley, mi vida. Tú necesitas tu propia historia, que nadie te cuente lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona, de un ser humano. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, Marcos, Ana Mayra, Laura, Gabriel, Cheli, lo que Jesús ha hecho en tu vida, cada uno de ellos te va a decir cómo Jesús vino y transformó, cambió, renovó, hermana Flor, renovó vida espiritual. Cómo Jesús vino a llenarnos de una paz que no se puede explicar. Y si tú no puedes dar testimonio de un cambio de vida desde que Jesús llegó a tu vida, entonces no lo conoces. Pero si tú puedes dar testimonio de cómo tu vida ha cambiado desde que conociste a Jesús, entonces lo conoces. Porque donde quiera que Jesús llega, Él cambia todo.
Si Él llega a una familia, Él la cambia. Si Él llega a un hombre, Él lo transforma, Él lo cambia. Si Él llega a una mujer, Él la cambia, Él la transforma de adentro hacia afuera. Le quita pecados, le quita vicios, le quita ataduras, le quita manera equivocada de pensar. Pero si tu vida no ha llegado a ese punto de cambio, entonces tú necesitas a Jesús. No te vayas de este lugar sin entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Te di una lista muy limitada de las cosas que Jesús ha hecho a lo largo de la historia en hombres y mujeres, y cómo ha influenciado su vida para cosas tremendas. Y así quiere hacer cosas tremendas en tu vida, en tu familia, en tu historia, en tus hijos, en tus nietos y en tus generaciones. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y lejos de un acto religioso, sin tintes religiosos, haz una oración en la cual entregues tu vida a Jesucristo y le digas: Señor, no quiero que nadie me cuente, quiero conocerte. Porque Jesús no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo a través del Evangelio de las buenas nuevas. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Gracias y bendiciones para usted.